la semana número 70 de Daniel. El calendario de Israel, el calendario de Dios para Israel está detenido en este momento. Por eso ya van casi 2000 años que ellos no han recibido a su Salvador, a Cristo Jesús. No han creído en Él, no lo han recibido, y en lugar de recibirle y creer en su Salvador, lo han crucificado. Y ese es el colmo del pecado de Israel, tan grande el pecado de crucificar a su propio Salvador, que Dios justamente hizo esto, ¿no? En el versículo 26, se quitará la vida al Mesías por sí, mas no por sí, ahí queda detenido. Dios ha dejado a Israel en un paréntesis de incredulidad, de oscuridad. Ya van 2000 años de oscuridad para el pueblo de Israel. Y en ese paréntesis de 2000 años ha nacido otro misterio que Dios tuvo preparado, pero que no lo reveló en el Antiguo Testamento. Ese es el misterio de la iglesia, el misterio de nosotros, la iglesia del Señor. Un misterio surgido de la rebeldía, de la desobediencia de Israel. Así que en este paréntesis ha surgido el pueblo de Dios de los gentiles, que se llama la iglesia, que somos nosotros. Ahora pronto la iglesia será sacada de este mundo. Y cuando la iglesia salga del mundo, entonces, otra vez, el tic-tac de Dios, el calendario de Israel, aquellos 7 años volverán a correr. Y empezará la tribulación, empezarán los 7 años, la última semana de la profecía de Daniel. Entonces ahí estamos, vamos a recordar eso. Y ahora sí vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 11, allí, Apocalipsis capítulo 11. Entonces fíjense la diferencia, hermanos, en el momento presente el Espíritu Santo está en el mundo, morando en los hijos de Dios, en los creyentes de la iglesia. Israel ha quedado paralizado en los planes de Dios. Israel ha quedado en oscuridad, en incredulidad a su Salvador. Y mientras tanto surgió de los gentiles que no estaban destinados a buscar a Dios, ni eran recibidos por Dios, los gentiles, nosotros. Mientras tanto entonces, mientras Israel está paralizado en el calendario de Dios, ha surgido el misterio de la iglesia, de nosotros. Luego la iglesia será quitada del mundo y entonces volverá a correr el calendario de Israel. Miren, al entrar en la tribulación hay una diferencia. El Espíritu Santo ya no está en el mundo. Ha sido sacado del mundo el Espíritu Santo junto con nosotros, junto con la iglesia. Y antes de la iglesia, el Espíritu Santo no estaba presente en el mundo. Fíjense, transcurrieron 4000 años enteros desde la creación de Adán y Eva hasta llegar al momento de Jesús viniendo al mundo, 4000 años de historia. Pero el Espíritu Santo aún nunca había venido a este mundo a morar en medio de los hombres. Y llega el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Y ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende a morar en el cuerpo, en la persona de cada creyente en Cristo, ¿no? Desciende de una manera espectacular, digamos así. Única vez, no se repite nunca más eso. Es una sola vez el Pentecostés, descendiendo sobre los creyentes de la iglesia. Y a partir de allí, hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está presente en este mundo, es decir, en la iglesia de Cristo Jesús. Luego, terminará la época de la iglesia. ¿Cuándo terminará? Cuando venga el día del arrebatamiento y la iglesia del Señor sea llevada al cielo junto con el Espíritu Santo. Seremos quitados del mundo junto con el Espíritu Santo. Y de nuevo volverá la época antigua, fíjense, ¿no? Daniel estaba diciendo que en ese momento Dios le profetiza 490 años hasta que se instale el reino del Señor.
Y transcurrieron 483 años, se produjo la crucifixión del Señor Jesús, y allí Dios lo pone a Israel en un rincón, en incredulidad, en ceguera. Ahí los tiene Dios hasta este momento, en relación a Cristo Jesús. Porque ustedes saben, ¿no? Los judíos no creen en Cristo, aborrecen el nombre de Cristo, y ahí están. Pero un día, muy pronto, y nosotros, yo estoy completamente convencido, hermanos, nosotros seremos la generación del arrebatamiento, porque todas las señales bíblicas se han cumplido. No lo digo porque se me ocurre. Está demostrado, según la Biblia, que nosotros vamos a ser esa generación que será llevada en el arrebatamiento por el Señor. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sabemos que es en nuestra propia época. Eso sí lo sabemos. Y seremos llevados por el Señor, toda la iglesia, en el mundo entero los creyentes saldrán en un instante siendo llevados por el Señor. El Espíritu Santo habrá salido de este mundo llevando a su iglesia al cielo. Entonces el mundo retrocederá a la época antigua. No estará el Espíritu Santo en este mundo, tampoco estará presente la iglesia. Y en realidad el enemigo de Dios, Satanás, no estando los creyentes, no estando el Espíritu Santo, tendrá el campo libre para desatar la maldad extrema como así lo hará. No habrá barreras para el anticristo ni para el diablo en este mundo. Ya no hay ningún creyente en Cristo en ese momento. Tampoco estará el Espíritu Santo en el mundo. Bueno, lo que sí estará es la palabra de Dios, ¿no? Eso sí. Y por medio de ella muchas personas todavía llegarán a conocer a Cristo, todavía. Pero recordemos, es una época diferente. No estando el Espíritu Santo en este mundo como lo es en el día de hoy. Retrocede el mundo a la época antigua, al tiempo de Israel, al tiempo de la ley. Será un tiempo similar al tiempo de la ley. Entonces, esos 7 años, Israel vuelve a estar en el centro del escenario del mundo. Otra vez, y recordemos, ¿no? Dios escogerá 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Israel, para ser los predicadores del Evangelio en el mundo entero. Ellos serán los testigos de Cristo, estos 144,000 judíos, para predicar el Evangelio en el mundo. Y aquí vamos a ver en el capítulo 11 que Dios también pone 2 testigos especiales. Recordemos entonces la diferencia. No está presente ya la iglesia del Señor en el mundo, no está presente el Espíritu Santo, el mundo retrocede a la época antigua, a la época de la ley. Y Israel vuelve a estar en el centro del escenario en el mundo entero. Pero Israel ha quedado en el mundo para sufrir la tribulación, junto con el mundo incrédulo también. Y en ese escenario es que entramos al capítulo 11. Vamos a dar lectura. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Llegando el día de instalar el reino de Dios por fin en este mundo. Fíjense cómo se airaron las naciones, dice en el versículo 18, se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Es una guerra continua, una guerra que empezó el día en que aquel poderoso querubín, ese querubín protector de inmenso poder llamado Lucero, Lucifer también, creado en perfección de la mano de Dios. Satanás no fue un ser pecaminoso, sino que fue creado en santidad y en perfección. Dios nunca ha creado a nadie que sea pecador. Dios jamás creó una persona pecadora. Es la persona que se ha vuelto pecadora. El diablo se volvió al pecado un día. Y junto con él siguieron una gran compañía de ángeles en la rebelión de Satanás contra Dios. Porque su pecado fue la soberbia, ¿no? Diciendo: voy a sentarme en el trono de Dios, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue el inicio de la perversión del diablo. ¿Y saben qué? Sigue siendo hasta el día de hoy exactamente la misma intención de Satanás. Ocupar el lugar de Dios, tratar de usurpar el lugar de Dios. Y cuando el Señor Jesús hizo exactamente lo contrario. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo. Satanás se llenó de soberbia y se exaltó a sí mismo queriendo ser igual a Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice la Biblia, se humilló y estando en la condición de hombre, habiéndose despojado de su gloria, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual, por esta razón, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Exactamente lo contrario. Satanás, queriendo engrandecerse él mismo, queriendo usurpar el lugar altísimo de Dios. Y lo sigue haciendo. Y esa es la lucha que prevalece y continúa desde el inicio de la creación hasta el día de hoy. Es el diablo en que empuja a los hombres para luchar en contra de la gloria de Dios. Por eso dice en el verso 18, y se airaron las naciones en contra del poder de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra de Israel. Se airaron las naciones. Con la ira diabólica que hay en ellos, las naciones se llenan de ira para querer combatir contra Dios y contra el pueblo de Dios que es Israel. Y en medio de eso Israel queda engañado también al comienzo, ¿no? No recibieron a su Salvador, a Cristo Jesús. Ahora viene el falso Salvador, el anticristo, y lo reciben diciendo, he aquí nuestro Mesías. Pero es el anticristo, y los ha engañado, y hará un pacto con Israel. Y a la mitad de los 7 años, a la mitad de la semana, dicen Daniel, ¿no? A los 3 años y medio quebrantará su pacto, como es su naturaleza. El anticristo no es amigo de Israel, sino es el propio enemigo y destructor de Israel. A los 3 años y medio los traicionarán, se sacará la máscara y se mostrará cómo es. Se meterá él dentro del templo de Dios en Jerusalén para hacerse adorar por el mundo entero. Y luego vendrá al final de la tribulación para querer aniquilar al pueblo de Dios, es decir, a los judíos. Qué interesante, ¿no? Siempre ha sido así en la historia. Todo pueblo, toda persona que se declara enemigo de Dios, también siempre se declara enemigo de Israel. Y a veces no lo saben conscientemente, pero al hacerse enemigos de Israel, se hacen enemigos de Dios. Y se airaron las naciones, dice el verso 18, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? Si lo hay, entonces tú estás aquí. El tiempo de destruir a los enemigos de Dios y de dar el galardón a los profetas de Dios, a los santos y a los que temen el nombre de Dios, a los santos, a los creyentes de la iglesia, llamados santos siempre en la palabra de Dios. Tú, hermano, tu hermana, Dios te llama santo de Dios. Y ahí estamos nosotros, ¿no? El tiempo de dar su galardón a los profetas y de juzgar a los muertos. Y hablar a los muertos no está hablando de los que ya murieron solamente, también está hablando de estos enemigos de Dios, muertos en sus delitos y pecados, muy lejos, destituidos de la gloria de Dios, y por eso están muertos, no entienden nada acerca de Dios, más bien se constituyen enemigos de Dios al seguir a Satanás. Pero vamos a ver en cuanto a los 2 testigos que encontramos aquí. Y es medido, Dios le encarga a Juan hacer una medición del templo de Dios. En versículo 1 dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Habrá una restauración del culto a Dios en el templo de Jerusalén. Recordamos, ¿no? No está la iglesia ya en la tribulación, en esos 7 años. No está el Espíritu Santo. El mundo retrocede al tiempo antiguo,
al tiempo de Israel, al tiempo de la ley. Y al retroceder al tiempo de la ley y de Israel, entonces el culto en el templo de Jerusalén se restituye. Bueno, ustedes saben, ¿no? El templo de Dios fue destruido. El primer templo de Salomón quedó destruido, fue reedificado, pero también el segundo templo también fue destruido por los romanos. Y en este momento no hay, y se habla mucho del tercer templo, el templo que será reconstruido. En Jerusalén no hay el templo de Dios actualmente. Muchos siglos ha estado destruido, 2000 años no ha habido templo de Dios. No pueden construirlo porque los árabes están allí armados hasta los dientes, y si ellos tratan de reconstruir el templo de Dios en este momento, se desata la tercera guerra mundial. Por eso no lo pueden hacer. Pero Dios hará cosas milagrosas y entonces el templo se volverá a edificar. El templo de Dios en Jerusalén, el lugar santo, el lugar santísimo. Los sacrificios del Antiguo Testamento volverán a ofrecerse allí día tras día, mañana y tarde. Recordemos, ¿por qué? Recordemos, es un retroceso al tiempo de la ley, al tiempo antiguo. En el tiempo antiguo no estaba presente en el mundo el Espíritu Santo. Solamente había la ley de Moisés, la ley de Dios. Y estaba el pueblo de la ley de Dios, Israel, en medio del mundo. Pero no estaba el Espíritu Santo, ni existía la iglesia que somos nosotros. Ahora vino el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo a este mundo, a morar en la persona de cada creyente, y van 2000 años que ha sucedido así. Cada creyente nuevo que acepta a Cristo es habitado por el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad vive en aquel creyente, en aquella creyente en Cristo, hasta el día de hoy. Pero esto pronto terminará. La iglesia no estará más en el mundo, será llevada al cielo en un instante, y el Espíritu Santo tampoco estará en este mundo. Volverá el mundo, retrocederá el mundo entero al tiempo de la ley antigua. Y por eso se restituirán los sacrificios en el templo de Dios en Jerusalén. Otra vez, sacrificios de animales. Por eso digo, retrocederá el mundo, ¿no? Y estará allí el templo de Dios, los sacerdotes ofreciendo día tras día sacrificios de animales. Una situación extraña para nosotros, ¿no? Porque los sacrificios apuntaban a Cristo, al Cordero, al único Cordero de Dios. Y eso ya se cumplió en Cristo. No hay más necesidad de sacrificios de animales. Pero recordemos, por eso digo, es un retroceso al tiempo de la ley. Ya no hay la iglesia en el mundo, ya no hay el Espíritu Santo y el mundo retrocede. Y otra vez, los sacrificios de animales en el templo de Dios en Jerusalén. Y allí, entonces seguimos leyendo, estamos en el capítulo 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La segunda mitad de la tribulación, ¿no? 42 meses, ¿no? Que porque 7 años serían 82 meses, pero 42 meses es la mitad, la segunda mitad de la tribulación. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y esto es 3 años y medio, pero 3 años y medio proféticos que en la Biblia, como digo, son 360 días. Y uno multiplica 360 por 3.5, por 3 años y medio, y resulta con exactitud 1260 días. Los 2 testigos de Dios, Dios pondrá como testigos a estos 2. ¿Quiénes son? Vamos a examinar. Versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, el principio que siempre usamos para entender los pasajes, interpretar la Escritura, es un principio muy sencillo, ¿no? Comparar la Escritura con la Escritura.
acomodando lo espiritual a lo espiritual también es otro principio. Comparamos unos pasajes con otros, comparamos el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y esa es la manera de entender la Biblia, comparando la Escritura con la misma Escritura. Y si hacemos eso, esa comparación con el Antiguo Testamento, vamos a encontrar con mucha claridad, estos dos testigos vienen a ser Moisés y Elías. Y eso lo podemos probar, con mucha claridad podemos probar. Estos dos testigos son Moisés y Elías. Cuando los judíos hablan, hasta hoy día hablan de la Biblia diciendo la ley y los profetas. A veces dicen también la ley, los profetas y los salmos, pero generalmente dicen la ley y los profetas. La ley de los libros de Moisés, de Génesis hasta Deuteronomio, ¿no? La ley de Moisés. Y los profetas empiezan después ya, todos los profetas mayores, los profetas menores. Y también la tercera sección son los salmos, los libros de salmos, proverbios, eclesiastés, cantares. Pero cuando dicen, de manera más común, dicen la ley y los profetas. Y el Señor Jesús también mencionó esas palabras. La ley y los profetas eran hasta Juan, es decir, el Antiguo Testamento. Y al decir la ley y los profetas, Moisés es el que representa el tiempo de la ley. Y Elías es el que representa el tiempo de los profetas. Cuando el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos, Él les dijo, de cierto os digo, hay algunos de ustedes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Y en esos días llamó a 3 de ellos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y los llevó a un monte y se transfiguró delante de ellos. Es decir, mostró un poco de su gloria divina delante de Pedro y de Jacobo y de Juan. Su rostro brillaba como el sol. Y eso normalmente no era así. Veían al Señor Jesús como cualquier persona humana. Pero ahí en el monte de la transfiguración les dijo, verán el reino de Dios venido con poder. Por un instante les mostró el reino de Dios venido con poder. Se transfiguró delante de ellos, resplandeciendo su rostro así como el sol, y no lo podían ver. Y aparecieron junto al Señor Jesús Moisés y Elías, ellos 3, ¿no? Estos 2 mismos personajes, Moisés de parte de la ley y Elías de parte de los profetas, en el monte de la transfiguración. Hay mucha evidencia de que son ellos, porque, por ejemplo, en el versículo 6 dice así, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ahora, esa persona que pidió a Dios que no lloviera como castigo del pecado de Israel, esta persona que pidió a Dios que cerrase Dios el cielo para no llover, ¿quién era? Elías, ¿no? Elías, 3 años y medio no llovió. Y fíjense, exactamente el mismo tiempo, 42 meses, 1260 días, y en el Antiguo Testamento fue así. Elías pidió a Dios que Dios cerrara la lluvia como castigo de la apostasía de Israel. Pasaron 3 años y medio y luego Elías volvió a pedir de Dios que Dios abriese la lluvia y Dios le contestó. 3 años y medio. Y aquí también 3 años y medio, el tiempo de la profecía de ellos. Entonces, el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Es muy claro que es Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién es el que Dios usó para convertir el agua en sangre? Moisés, delante de Faraón en Egipto, ¿no? ¿Qué más? Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Moisés. Las 10 plagas de Egipto, una tras otra, 10 plagas de Dios a través de Moisés. Así que con mucha claridad son ellos 2, es Elías y también es Moisés. Representando además el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso es un retroceso al Antiguo Testamento estos 7 años, porque además
Recordemos una cosa, faltaba cumplir 7 años del calendario de Israel. Y es como si estos 2000 años de la época de la iglesia no hubiesen transcurrido. Entonces el tiempo retrocede a aquel tiempo en que Daniel indica por parte de Dios, faltan 70 semanas para que se instale el reino de Dios. Pero 69 semanas se cumplieron y ahí se detuvo. Y estos 7 años son la última semana profetizada en Daniel, 7 años. Pero está transcurriendo otra vez el mundo en el régimen antiguo de la ley, los sacrificios del Antiguo Testamento, y no está presente el Espíritu Santo, y estamos en el mundo en el tiempo antiguo nuevamente. Eso necesitamos entender. Y ahí están los dos testigos de Dios. En el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, 3 años y medio, fíjense, ¿no? Dios no se ha dejado nunca sin testigos. Dios siempre ha puesto testigos de su palabra en toda época del mundo, en toda época. Incluso en los primeros años del mundo, los primeros siglos. Allí encontramos que siempre hubo en cada generación un testigo de Dios. Dios nunca se dejó sin testimonio a sí mismo. Encontramos, ¿no? Adán engendró a Abel. Abel murió, fue reemplazado por Set, el hijo de Set, Enos. Luego viene Cainán, Mahalalel, Jared. En cada generación un hombre de Dios hasta llegar a Noé. Y después de Noé, en cada generación un testigo de Dios hasta llegar a la época de Abraham. Y en la época de Abraham igual, testigos de Dios en cada generación. Si alguien buscase a Dios, tenía dónde encontrar. Incluso aquella gente perversa que murió en los días de Noé, si buscaban arrepentimiento y el perdón de Dios, allí lo podían encontrar. Y allí estaba el testigo de Dios, estaba Noé como testigo de Dios. En cada época, en los 7 años de tribulación, si bien es cierto que la maldad del mundo será tan extrema, porque dice en Mateo, ¿no? La maldad será tan grande que los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y los padres también matarán a sus hijos. Imagínense eso. Los padres matando a sus hijos y los hijos matando a sus padres. Y esa es una muestra de la maldad extrema, maldad que nunca se ha producido en el mundo en los 6,000 años de historia del mundo. Pero ahí sucederá esa maldad extrema en los días de la tribulación. Y saben, hermanos, ustedes, si usted no se ha dado cuenta todavía, nos estamos acercando a esa maldad extrema. Y el diablo tiene paciencia para poquito a poco introducir esas mentiras en la sociedad. Hoy en día aquí en nuestro propio país, no solamente en países avanzados, entre comillas, ¿no? Pero aquí también en nuestro país ya se ha destruido el principio de autoridad. Usted no puede corregir a su hijo. Bueno, legalmente, si usted corrige a su hijo, usted es considerado como que está cometiendo un delito. Está cometiendo el delito de corregir a su hijo, de llamarle la atención. Y usted está cometiendo violencia psicológica y también está cometiendo violencia física. Si agarra su correa y lo castiga, como dice la Biblia que debe ser, usted está cometiendo un delito contra el Estado. Mientras tanto, los creyentes siguen dormidos, no nos damos cuenta de lo que va pasando. Ya estamos tan cerca de esa ideología diabólica de los 7 años de la tribulación. Ya estamos allí. Se ha destruido el principio de autoridad. Y esto va a avanzar muchísimo más. ¿Cómo será dentro de aquí de 10 o 15 años? ¿Cómo será?
A veces me pongo a pensar, mejor Señor, llévame para no ver semejantes abominaciones como las que ya estamos viendo, ¿no? El Estado reconoce, el Estado considera legal 2 hombres ahí, abominación ante Dios, 2 varones casándose y 2 mujeres casándose, y que las madres pueden abortar a sus hijos libremente, y eso es lo que hay allá en gran parte de Estados Unidos también, ¿no? Mejor no ver semejantes días de maldad en este mundo. Cuando a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y cuando un padre y una madre corrige a su pequeño hijo para que no se desvíe del camino de Dios, a él le llaman malo. Y al niño que comienza a volverse perverso poquito a poco, a él le llaman bueno. Y usted no se da cuenta de lo que está pasando, querido hermano. Y en las escuelas tampoco se puede hacer. Los maestros ya no pueden. Aquí en el Perú, los maestros ya no pueden corregir a los alumnos. Yo doy gracias que todavía he vivido ese tiempo hace 50 años cuando yo era niño. Todavía he pasado ese tiempo cuando el maestro tenía autoridad sobre los alumnos. Ya no hay autoridad en las escuelas. Ni tampoco en los hogares está permitido tener autoridad. Y no nos damos cuenta del tiempo en que estamos muy cerca de los días de la tribulación, ¿no? Ahora, seguimos leyendo aquí en el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pasados 3 años y medio, cumplido el testimonio de Moisés y de Elías, entonces Dios permitirá que el anticristo los mate. Y ahí estarán sus cadáveres, ¿no? En la ciudad de Jerusalén, llamada espiritualmente por su gran desobediencia, llamada Sodoma y llamada Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, dice. Es Jerusalén, pero en su desobediencia Dios le llama Sodoma y le llama Egipto, por la desobediencia del pueblo de Dios. Ahora todo el mundo verá los cadáveres por 3 días y medio y harán fiesta en el mundo entero, ¿no? Se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 testigos de Dios al mundo entero. Ahora ellos estarán en Jerusalén, Moisés y Elías, pero su testimonio será escuchado en el mundo entero, porque ya no hay barreras a la comunicación, ¿no es cierto? Sucede algo en Japón, digamos un terremoto en Japón, y ahí a veces se puede ver en vivo en la televisión lo que está sucediendo, o de repente 1 minuto después, terremoto en Japón, 1 minuto después, los canales de televisión del mundo entero lo transmiten. Y pasa un desastre en Afganistán, después de 1 minuto el mundo entero ya lo sabe, y lo pueden mirar ahí en la pantalla de televisión. Moisés y Elías testificarán de parte de Dios, y el mundo entero podrá ver en vivo y en directo el testimonio de ellos. Pues muy fácil, ¿no? Ahí están los celulares, que ya todo viene por el celular, hasta la televisión también va a venir por el celular. Y el mundo entero recibirá el testimonio de ellos 2, de Moisés y de Elías. Morirán y 3 días y medio sus cadáveres estarán allí, no permitirán que sean sepultados. ¿Para qué? Para hacer fiesta sobre el cadáver de los 2 testigos de Dios. Pero ¿qué sucede ahora entonces? Versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Resucitando, ¿no? Allí,
sus cadáveres y luego 3 días y medio resucitan y oyeron y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, el mundo entero escuchará la voz de Dios, una gran voz, subid acá. Y ellos dos subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Por eso Dios siempre tiene su testimonio. Aunque la gente no escuche el testimonio de Dios, un día en el juicio final no podrán quejarse porque Dios dirá, ahí estuvo mi testimonio, ahí estuvo mi palabra escrita en el mundo entero. No tienes forma de escapar del juicio de Dios. Yo hablé mi palabra y tú no escuchaste, pero yo dejé testimonio de mi palabra y de mi salvación. Esto sucederá con aquellos 2 testigos también. Serán resucitados, subirán al cielo en una nube en un instante, con una voz del cielo que diga, subid acá. Y el mundo entero verá esto. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, es decir, Jerusalén, ¿no? Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Es necesario, hermanos, saber todo lo que acontecerá en este mundo, aunque nosotros no estaremos allí, pero muchos de nuestros familiares estarán allí y muchos de ellos habrán escuchado el testimonio de Dios. Hay una película que se ha difundido en el mundo entero, que hicieron en Estados Unidos, Dejado Atrás se llama la película, Dejado Atrás. Y esa película narra la historia del arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación también. Mucha gente lo han visto, millones de personas han visto. El número 666, que es famoso, ¿no? La marca del anticristo, 666. Muchos no saben, pero proviene de la Biblia. Más adelante vamos a verlo, como el 666 es el número del anticristo para sellar a los que le siguen. Y eso aún muy fácil de identificar, el número 666. La gente se dará cuenta. Y allí habrá que escoger tajantemente. Mira, si tú eres de Cristo, no te vas a dejar sellar por el sello del anticristo. Si tú quieres seguir a Cristo, imposible que tú te dejes sellar. Porque si tú te dejas sellar, ya perteneces al diablo. Qué diferencia con lo de ahora, ¿no? La persona que quiere seguir a Cristo, pone su fe en Cristo, se arrepiente y comienza a vivir como hijo de Dios, como hija de Dios. Pero entonces será diferente. Recordemos, ya no estarán en la época de hoy día con la presencia del Espíritu Santo. La cosa será tajante, de vida o muerte. ¿Quieres tú seguir a Cristo? Pues no te dejarás marcar en la frente o en la mano derecha. Porque si tú te dejas marcar por el sello del anticristo, automáticamente Dios te desecha. Dios te desecha porque te has dejado marcar con el anticristo. Y si tú quieres seguir al Señor, no dejes que te ponga la marca el anticristo. Tajante, de vida o de muerte. Y las personas que no se dejen sellar tendrán que ser perseguidos y terminarán muriendo. Eso será en aquella época. Qué diferente el día de hoy, ¿no? Donde los cristianos con toda tranquilidad seguimos a Cristo y donde muchas veces estamos dormidos en nuestros laureles y no somos capaces de decir, Señor, manda sobre nuestra vida un avivamiento, un despertar. Yo quiero servirte a ti, yo quiero participar de manera intensa en la oración, yo quiero participar en el evangelismo, yo quiero participar en los grupos de hogares que hay el día de hoy. Pero no, los cristianos están tranquilos, felices, salvos, teniendo la vida eterna, durmiendo y roncando también. Esa es la triste condición de nosotros.
Por un lado tenemos todo lo que Dios nos ha dado, y tenemos la salvación, y tenemos la vida eterna. Y por otro lado, no pensamos en la necesidad de las demás personas. Y no amamos a la gente que está perdida. Y no somos capaces de inscribirnos como soldados de Cristo. Y dice la Biblia, al final del libro de Corintios dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Cuánto amas a tu Señor, hermano, hermana? Y por eso a veces no me gusta decir, tú quieres hacer una decisión el día de hoy, levanta la mano o pasa aquí adelante, como muchas veces hacen muchos predicadores. Yo no digo que está mal, de ninguna manera, yo no me opongo a eso, pero yo prefiero algo, que tú hagas una decisión. En primer lugar, que rindas tu voluntad al Señor. El mundo que nos rodea no tiene esperanza, van en una carrera loca al infierno eterno. Mientras tanto, tú sabes que tienes vida eterna, pero no haces nada para que las personas que van al abismo del infierno puedan llegar a conocer la esperanza de Cristo. Tú no haces nada, ni te importa nada. Y una de las cosas que hemos estado pensando es que, a pesar de que es difícil que salgamos a evangelizar en los parques, por ejemplo, bueno, hagamos de otra manera, ¿no? Hagamos evangelismo en los hogares, hagamos células de hogares o iglesias en casa, como le hemos dicho. Ahora, ¿cuántos vienen a las iglesias en casa que tenemos, hermano? ¿Saben cuántos vienen? 4 gatos, como popularmente decimos, ¿no? ¿Dónde están los demás hermanos? ¿Dónde está la necesidad de evangelizar a ese vecindario? ¿Dónde está la necesidad de orar por los que viven en ese barrio? Y hemos logrado tener solamente 3 grupos, cuando podríamos tener 10 o 15 grupos de hogares. Y yo no voy a pedir a nadie que levante la mano ni que pase aquí adelante. Pero el fruto del Espíritu Santo y de la obediencia al Señor, espero que brote en tu corazón, hermano y hermana. Y que tú no sigas en esa indiferencia mortal. Esperamos ganar para Cristo a esta ciudad, pero los creyentes de la iglesia de San Fernando no quieren moverse. No quieren despertar, no quieren orar, no quieren hacer nada. Están muy contentos y muy complacidos con venir el domingo en la mañana y escuchar la palabra de Dios, y eso es todo. Nada quieren hacer los creyentes de esta iglesia. Vamos a orar. Rogamos, Señor, Padre Celestial, que tú sacudas el entendimiento y el corazón de cada uno de tus hijos. Esa indiferencia que nos mata y nos destruye, Señor. Ese llamamiento para orar, ese llamamiento para participar en las iglesias en casa, llamamiento al que casi nadie acude. Y casi nadie en esta iglesia le importa el destino de condenación eterna de su prójimo, de su vecino, de su familiar. Señor, te pedimos una obra especial tuya para mover a tu iglesia a la obediencia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica.
Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.